Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo spoiler sobre la hermosa y pura historia de amor entre Basen y Li Shu. Ya que me lo habían pedido mucho y como lo prometido es deuda, aquí lo tienen. Como aún no está terminada la historia de esta parejita, le iré resumiendo conforme vaya saliendo más información sobre ellos en las novelas que aún restan para que se termine la historia, por lo que esta será la parte 1 que abarca las novelas de los diarios de la boticaria, tomo 6, capítulos del 8 al 16, también el tomo 10, capítulos 4 y 5, y el tomo 14, capítulos 21 y 22. Así que sin más, que comience el spoiler. La madre de Li Shu murió cuando ella era muy pequeña, por lo que su padre quedó a cargo de ella, pero él, lejos de verla con aprecio como a una hija, solo la veía como una herramienta política. Por ello, en cuanto tuvo la oportunidad, la envió al palacio interno para satisfacer al antiguo emperador, sin importarle que ella era una niña todavía. Una vez que el antiguo emperador muriera, a Li Shu le enviaron a un convento, en donde supuestamente pasaría el resto de su vida. Pero su padre es un hombre muy ambicioso, y en su búsqueda por el poder y la fortuna, le seguía buscando un nuevo marido para su hija, y el cual fuera capaz de beneficiar a toda la familia de la niña. Por esto, Li Shu estuvo a punto de casarse con el gobernador del sur, y lo cual hubiera sido una tragedia para la niña, pues el hombre era tan viejo que bien podría ser su abuelo. Además, el gobernador no tenía ninguna esposa, pero sí 10 concubinas. Aduo conocía a Li Shu, ya que su madre había sido en su tiempo la mejor amiga de la ex consorte, motivo por el cual siempre estuvo pendiente de la niña, pues le tenía mucho cariño, y por eso abogó por la pequeña ante el emperador actual Yang, quien había conocido también a la mamá de Li Shu, así que ellos dos intervinieron en favor de la niña. Pero como los compromisos son tan legales como una boda y para romperlos se necesita una razón de peso, Li Shu tuvo que regresar al palacio interno como una de las 4 consortes principales de su majestad. De esta manera, se rompió el compromiso con el gobernador del sur y Aduo tomó a Li Shu bajo su tutela y protección, dándole a la pequeña unos años de tranquilidad y una esperanza de ser feliz en el palacio interno, pues su majestad Yang odiaba las detestables prácticas del antiguo emperador, por lo que Li Shu fue tratada por el emperador como una hermana pequeña. Pero los días en el palacio interior no fueron fáciles para la joven consorte, pues al verla tan pequeña y con una actitud muy fría y distante, las demás damas de la corte e incluso sus propias damas de compañía le fastidiaban la vida, molestándola con cualquier cosa. Pero Li Shu pudo sobrellevar todo este acoso gracias a Aduo, quien seguía cuidando de ella como si fuera su madre. Algunos años después de que Li Shu viviera en el palacio interior, surgió un conflicto político en el occidente, y como el emperador no podía dejar la capital, envió a Jinshi para solucionar el asunto en su lugar y también para seleccionar a una jovencita de buena familia como la futura esposa del príncipe de la luna. Por ello, el emperador también envió a Li Shu a este viaje como una posible candidata para este matrimonio. A Li Shu no le disgustaba del todo la idea de casarse con Jinshi, pues como a todas las damas de la corte, el hermano menor del emperador le atraía físicamente, pero ella creía que Jinshi podría ser su tío, y este pensamiento hacía que rechazara la idea de casarse con él. Además de que desde hace un año había notado que Jinshi estaba muy enamorado de Mao Mao, por lo que tampoco quería otro matrimonio en donde ella no fuera amada. Cuando llegó el día en que tendrían que partir hacia el occidente, y aunque todos tenían el mismo destino, las consortes salieron del palacio solo con sus guardias, ya que tenían planeado reunirse con el grupo de Jinshi y Basen al llegar al occidente, puesto que ellos habían salido primero para realizar una visita al pueblo de la familia del médico de la corte interna para atender otros asuntos importantes. El camino hacia el occidente era muy peligroso y estaba lleno de bandidos, que al ver pasar un carruaje costoso y con poca protección, lo atacaron sin dudar. En ese momento, Aduo y Li Shu pensaron que ese sería su último día con vida, pero por suerte, uno de los guardias que las acompañaba en el viaje logró avisar a Jinshi de la situación, y él, sin dudarlo, envió a Basen y a unos cuantos soldados para que ayudaran a rescatar a las consortes. Esta fue la primera vez que Li Shu conoció a Basen, pero dada la situación, ella no pudo verle el rostro y además estaba aterrada por lo sucedido. Sin embargo, ella sabía que el joven que la ayudó era un guardia del príncipe de la luna. Durante este viaje, Li Shu se encontró en peligro mortal por segunda vez cuando se llevaba a cabo el banquete para que Jinshi
escogiera esposa, y un tigre que había sido llevado a la velada la atacó debido al fuerte aroma que Li Shu desprendió gracias a que una persona le había tirado encima un perfume muy fuerte en un supuesto accidente. A sus cortos 16 años y por segunda vez pensó que iba a morir, pero para su suerte, Basen se encontraba cerca y con una palanca de hierro le rompió la nariz al tigre, haciendo que éste se alejara de la consorte. En este momento, ella pudo ver el rostro de Basen y para su sorpresa, se percató que él era una persona joven, pues pensaba que el guardia de Jinshi debería de ser un hombre de mediana edad, pero al darse cuenta que entre ella y Basen no había una diferencia de edad de más de 5 años, la sorprendió gratamente. Y fue en ese momento en que los ojos de ambos se encontraron nuevamente y los dos se sonrojaron. Mao Mao se dio cuenta de eso, pero pensó que Basen jamás podría casarse con Li Shu, ya que ella era ante los ojos de todos una de las esposas del emperador. Li Shu más tarde se enteró que este guardia era miembro del clan Ma, y el cual era una familia de muy alto rango, e incluso tenía más poder que su propia familia. Durante el ataque del tigre, Basen había resultado herido, pero él había rechazado la ayuda médica que Surei le intentaba dar, por lo que Mao Mao se hizo cargo de darle primeros auxilios a la mano de Basen, quien no dijo nada, pero tampoco la rechazó. Li Shu, al ver esta escena, pensó que la boticaria y el guardia debían de ser buenos amigos, y este pensamiento hizo que se pusiera triste. Después de este incidente, Li Shu pensaba mucho en Basen, porque quería agradecerle por haberle salvado la vida, pero también le preocupaba que pensara mal de ella, ya que solamente la había visto llorando desconsoladamente tal cual lo haría una niña pequeña, y este hecho le daba mucha vergüenza, por lo que renunció a la idea de hablar con él. Al regresar a la capital y antes de que Li Shu llegara al palacio, le informaron que ella tendría que vivir un mes fuera del palacio interno, ya que una vez que una mujer salía del palacio por una temporada, era necesario comprobar que no estuviera embarazada en el momento en que regresara, por lo que una vez que se comprobara que Li Shu seguía teniendo su periodo, podría regresar al palacio interno. Sin embargo, un mes después de esto, Li Shu seguía sin poder ingresar al palacio, por lo que un día Basen acudió a la botica de Mao Mao en el barrio del placer para hacerle llegar un informe sobre un asunto que estaban investigando, pero aprovechó la visita para preguntarle a la boticaria algo que al parecer le daba vergüenza, pues estaba muy nervioso y al abrir la boca no pronunció ni una palabra por unos segundos, hasta que finalmente dijo: Tengo una pregunta para ti. Si a una mujer se le detiene el ciclo de la luna, ¿es justo suponer que está embarazada? Al escuchar esto, Mao Mao pensó que alguna mujer había engañado a Basen para aprovecharse de él, ya que a pesar de ser un año mayor que ella, cuando se trataba de mujeres y asuntos pasionales, era demasiado inocente, por lo que le respondió: Maestro Basen, sé que puede sentirse engañado, pero un hombre de verdad se hace responsable de sus actos. Si realmente es tu hijo, entonces tienes que hacer lo correcto. No está bien que se haya aprovechado de ti, pero... Espera, ¿de qué estás hablando? De la pobre chica que dejó embarazada, Maestro Basen. Yo no dejé embarazada a nadie. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Bueno, es que se trata de la consorte Li Shu. Al escuchar esto, se le heló la sangre a Mao Mao y bruscamente empezó a buscar en su botiquín un paquete que enseguida puso enfrente de Basen. Tenga, dele esto. Es un abortivo relativamente inofensivo. Es algo que tenía para las cortesanas. No estoy muy seguro de poder controlar mi fuerza, pero ¿puedo golpearte? Basen se aclaró la garganta y le explicó a Mao Mao que la consorte tenía un problema, pues su periodo aún no se presentaba desde hace poco más de un mes y que por esta razón no podía regresar al palacio, pues algunas personas ya estaban chismeando sobre una posible infidelidad hacia el emperador, por lo que quería saber si la boticaria podría probar la inocencia de la consorte. Mao Mao, al escuchar la petición, quedó en shock, pues todo esto era información muy personal de una alta consorte, y que lo supiera Basen por un momento la hizo dudar sobre ellos dos, pero descartó la idea puesto que durante todo el viaje al occidente, Aduo y Mao Mao vigilaron a Li Shu todo el tiempo y nunca tuvieron tiempo siquiera de tener una conversación a solas. Además, si Basen sabía esta información, seguramente Jinshi también lo sabía y por ello había solicitado su ayuda en este asunto. El día que Mao Mao acudió a la residencia de Li Shu, se encontró a su papá Loumen y a otros 2 médicos mayores quienes acudieron en plan de testigos, y después de un exhaustivo examen médico, Mao Mao
comprobó que Li Shu seguía siendo virgen, y al escuchar el resultado del examen, una de sus damas de compañía se atrevió a acusar a Li Shu de serle infiel al emperador, puesto que se había encontrado una carta de amor que la consorte había escrito con su puño y letra. Mao Mao informó a la corte de manera explícita que la chica aún seguía siendo pura de las acusaciones de infidelidad, pero este asunto rápidamente pasó de ser un problema de la corte interna a un escándalo nacional en poco tiempo. Como consecuencia, Li Shu fue encerrada en una prisión dentro de una torre a las afueras de la ciudad, y Basen, al enterarse de esto, buscó a la boticaria para que se reuniera con Li Shu y descubriera la razón por la cual fue incriminada y encontrara pruebas que determinaran su inocencia, ya que él mismo no podía hacer nada más, porque cuando a una consorte había sido acusada de infidelidad, jamás podría recibir la visita de un hombre. La boticaria sintió compasión por Li Shu y aceptó ayudar en este asunto, pero también se preguntaba qué motivos personales tenía Basen como para querer salvar la vida de la consorte a toda costa, ya que Mao Mao sabía que este rescate no era una orden de Jinshi, sino una súplica desesperada de su guardia Basen. De pronto, Mao Mao se dio cuenta que Basen se había enamorado de Li Shu en las pocas veces que llegó a verla durante el viaje al occidente, por lo que le dijo a Basen que lo mejor que podría pasar era que Li Shu regresara como consorte del emperador al palacio interno, porque el amor que pudiera sentir en este momento por la chica en problemas jamás sería correspondido. Sin embargo, Basen sabía y estaba bien con eso, solo no quería que su primer amor muriera encerrada en prisión. Mao Mao tardó varios días investigando el caso de Li Shu. En ese tiempo, y debido al encierro y a la falta de luz solar, la consorte cayó en una profunda depresión. Durante los días de su encierro y mientras su dama de compañía salía de la celda para traer comida, Li Shu, a modo de entretenimiento, desarrolló una conversación con una persona que estaba encerrada en el piso de arriba. Como la habitación de Li Shu estaba en pésimas condiciones, se podía atravesar el techo con un tubo, y esto era lo que hacía la persona que estaba encerrada en el piso de arriba para comunicarse con ella. Además de palabras de consuelo, también bajaba un extraño aroma que por un momento tranquilizaba a Li Shu. En alguna de sus charlas, esta misteriosa mujer había invitado a Li Shu a subir por las escaleras hasta el último piso de la torre, en donde se encontraba encerrada durante el cambio de guardias, con el fin de ver toda la ciudad. La consorte rechazó la idea de inmediato, pero unos días más tarde, y después de haber tenido una pelea con su dama de compañía, la joven subió sola hasta el piso de arriba para reunirse con la mujer que hablaba con ella amablemente, pero al llegar ahí y darse cuenta de que esta persona en realidad no quería ser su amiga, sino que solo quería lastimarla con sus palabras y frías miradas, Li Shu se asustó y subió corriendo las escaleras hasta llegar a la punta de la torre, poniendo en su vida en peligro. Los guardias, al ver a Li Shu en un balcón de la parte más alta e inestable de la torre, se empezaron a reunir cerca del lugar para intentar ayudar a bajar con vida a la chica. A su vez, alguien fue a buscar a Jinshi, quien se encontraba en la botica de Mao Mao, y ambos acudieron en caballo al lugar. Al llegar a la torre, se podía ver a una multitud de guardias y damas de la corte que miraban con horror la escena, y entre la multitud había un par de rostros conocidos, Basen y la dama de compañía de Li Shu, quienes intentaban abrirse paso de entre los guardias para entrar a la torre. Al acercarse a la entrada de la torre, Jinshi dijo que él iría por la consorte, y Basen quiso acompañarlo, pero su jefe se negó, ya que esto no era parte de su trabajo y podría poner en una situación complicada al joven. Sin embargo, unos minutos después, Basen empezó a dar instrucciones a los guardias para prepararse para lo peor. Después de una conversación con la dama de compañía y con Lahan, que también se encontraba en la escena, Mao Mao descubrió la verdad sobre la supuesta infidelidad de Li Shu y supo por qué ahora actuaba como si quisiera saltar desde ahí. Y mientras los guardias estaban distraídos, la boticaria aprovechó para entrar en la torre y subir hasta el último piso, donde Jinshi se encontraba frente a una puerta abierta tratando de hacer entrar en razón a Li Shu. Ella se encontraba en el balcón de la habitación, el cual estaba todo desgastado y se caía a pedazos, por lo que apenas si podía soportar el peso de Li Shu. Si Jinshi hubiera puesto un pie en él, el piso se habría roto de inmediato. Al darse cuenta de esta situación, Mao Mao entró por la puerta y se asomó por el balcón para persuadir a Li Shu para que entrara en la habitación. Sin embargo, su misión se arruinó debido a que en un parpadeo la mujer que había asustado y drogado a Li Shu entró a la habitación riéndose. Al escuchar esta macabra risa, Li Shu se asustó y al recargarse por la barandilla, esta se rompió y ella cayó del balcón. Mao Mao también hubiera caído, pero Jinshi logró atraparla en el último segundo. Mientras Li Shu caía hacia el piso, pudo escuchar la voz de Basen y recordó lo agradecida que estaba con él por haberla ayudado cuando más lo necesitaba. También se alegró de que nunca le hubiera escrito una carta como agradecimiento, y así el escándalo de infidelidad en la que se encontraba no lo involucró a él también. Y aunque ella sabía que él nunca la iba a escuchar, quería decirle gracias, pero antes de que
pudiera mover los labios, Basen comenzó a correr a lo largo del tejado, y el cual se rompía bajo sus pies, y a pesar de la poca estabilidad, el joven saltó para atrapar a Li Shu en su caída. Basen no sabía por qué estaba haciendo esto, pues era consciente de que ninguna persona podría sobrevivir a una caída de esta altura, ni siquiera un guerrero entrenado, y mucho menos uno que estuviera soportando el peso de otra persona, pero esto no le importó y solo abrazó con más fuerza a Li Shu. Las lágrimas brotaban de los ojos de la chica porque deseaba que él no se hubiera lanzado para salvarla, ya que esto terminaría con la muerte de ambos, pero Basen no notó los sentimientos de la joven y solamente le sonrió torpemente, y en una fracción de segundo, Basen sintió un fuerte golpe en su pierna mientras caían por los tejados hasta llegar a los colchones que se habían colocado en el piso por órdenes de Basen. Debido a la caída, Basen resultó terriblemente herido en todo el cuerpo, y una vez que estuvieron en el suelo, pudieron hablar durante un breve momento, y Li Shu le preguntó: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está herida, milady? ¿Te duele algo? Traté de tener cuidado, de no usar demasiada fuerza. Sin embargo, si a pesar de ello te encuentras con moretones, no dudes en castigarme. ¿Por qué te molestas en rescatarme? El emperador podría terminar con mi vida pronto. No merezco que me salves. No debes menospreciarte tanto. Salvarte lo valía todo. Por eso lo hice. Quería que fueras feliz. Eso es todo. Tal vez ese deseo era demasiado ambicioso para un simple soldado. Li Shu, al sentirse valorada, empezó a llorar aún más fuerte y hundió su cara en el pecho de Basen, y pudo escuchar cómo el corazón de él latía fuertemente, y deseó que este momento durara aunque sea un segundo más, pero tuvo que levantarse antes de que alguien los viera e involucrar a Basen en el escándalo de Li Shu. Al final, Mao Mao resolvió que este escándalo había sido una trampa que personas del occidente y su jefa de damas de compañía de la consorte le habían puesto para desequilibrar a Li Shu como venganza por haber exterminado al clan de una ex consorte, el clan Shi. La boticaria le informó esto al emperador y se decidió que Li Shu estaría viviendo un año en el convento y después sería regresada a su familia y se le retiraría el título de consorte. Sin embargo, su familia no sería castigada, y a Basen por haber salvado la vida de Li Shu, el emperador le otorgó un permiso para que pudiera pedir cualquier cosa o persona que él deseara, y le sugirió esperar un año para reclamar su recompensa. Tiempo después, y como medida de protección ante una nueva plaga de langostas en el país, Jinji le dio a Basen un trabajo especial: criar patos y repartirlos en todas las comunidades del país, ya que estos animales eran perfectos para controlar a las langostas, porque se reproducen rápido, tienen muchas crías y se alimentan de cualquier cosa, incluyendo insectos. Pero Basen era un guerrero experto en artes marciales y no sabía nada sobre criar patos, por lo que fue enviado a una aldea que tenía un experto en el tema para que le ayudara con esta misión. Al llegar a la aldea, se sorprendió al ver a la persona que le ayudaría con los patos, pues resultó ser nada más y nada menos que la ex consorte Li Shu. Ella ahora tenía un aspecto muy diferente al de una dama de la corte. Vestía ropa sencilla, estaba sucia con polvo, plumas y un poco de excremento de pato. No tenía nada de maquillaje y a Basen le pareció hermosa. Resulta que al ser destituida como consorte, Li Shu no tenía a dónde ir, así que el emperador la envió a esta aldea de monjes que criaba patos para que ayudara con el ganado. Así se convirtió en aprendiz de criadora de patos y por el momento Basen sería su discípulo. Los días pasaban y la misión se completaba poco a poco. Basen no estaba mucho tiempo en la aldea porque tenía que entregar a los patos en las comunidades agrícolas del país, pero siempre que regresaba al lugar buscaba tener alguna interacción con Li Shu, por lo que el amor entre ellos dos iba creciendo al igual que lo hacían los patos que criaban en la aldea. De pronto, Basen se percató que su misión estaba casi completa y entendió que su próxima visita a la aldea sería la última y ya no podría volver a visitar a Li Shu. Así que cuando llegó a recoger el último cargamento de patos, buscó a Li Shu, pero no la encontró en el lugar. Cuando estaba por rendirse, el pato que había nacido del huevo, cuando Li Shu le enseñaba a Basen cómo cuidar los huevos y que ahora seguía a Basen por todos lados como si fuera su mamá, tomó con el pico la túnica de Basen y la jaló mientras daba un paso al frente. Alguien le dijo a Basen que parecía que el pato quería llevarlo a un lugar, por lo que Basen lo siguió y su hijo con plumas lo llevó hasta un lago en donde Li Shu estaba sentada a la orilla. Al ver a la chica, él se acercó para despedirse de ella, pero por alguna razón recordó a su hermana, quien le había aconsejado confesarle sus sentimientos a la persona que amaba. Así que al acercarse a Li Shu, en un torpe intento de declararse, le pidió que regresara con él a la capital. Lady Li Shu,
¿Me haría el honor de acompañarme a la capital? Maestro Basen. No me digas que no puedes. Lady Lishu, por favor. Ojalá pudiera ir contigo. Pero ahora lo sé muy bien. Soy una niña tonta que no sabe nada del mundo. Y alguien intentará utilizarme vaya donde vaya. Lady Lishu, no. Sé que intentaban mantenerme a salvo al enviarme a esta aldea. Si fuera con usted a la capital, Maestro Basen, solo sería una carga para usted. Cumpla con su deber con Jin, con el príncipe de la luna, Maestro Basen. Yo solo soy una carga. Ya sé cómo me ven todos. Lo que dijiste cuando me atrapaste me dio fuerzas para seguir adelante. Hasta el día de hoy me mantiene en pie. No soy una herramienta. Quiero aprender a pensar por mí misma y elegir mi propio camino. No puedo ir a la capital contigo. Pero tal vez cuando tenga un poco más de confianza en mí misma, ¿podrías regresar a la aldea? Por supuesto. Cuando vuelva a verte, te prometo que seré un hombre más digno. Dijiste que solo serías una carga para mí, pero seguiré trabajando para que eso no suceda. Él estaba determinado a trabajar duro para nunca flaquear por mucho que Lishu se apoyara en él. Así que minutos después, Basen dejó la aldea, comparando a Lishu con las flores, ya que él creía que para florecer hermosamente necesitaban de alguien que las mimara y protegiera, pero se dio cuenta que en el campo también hay hermosas flores que crecen y florecen solas. Tiempo después, la familia de Basen estaba buscándole una esposa a él, puesto que pensaban que ya se les estaba quedando, pero también notaban que él estaba bastante enamorado, así que la hermana mayor del chico decidió preguntarle si tenía alguien a quien amaba, y él respondió que sí, y que era Lishu, la ex consorte del emperador. Esto sorprendió a la hermana, pero comprendió que tal vez Basen podría casarse por fin por amor y no por un simple compromiso arreglado, como la mayoría de los integrantes del clan Ma habían hecho en el pasado. Así que decidió apoyar el romance de su hermanito y hacer todo lo posible porque se casara con el amor de su vida. Así que una de esas acciones que debían de hacer era hablar con la familia de Lishu. Sin embargo, al tener la chica una historia familiar compleja y difícil con su padre biológico, lo mejor era hablar con el abuelo de Lishu, quien al parecer era el único en toda la familia que la quería y se preocupaba por ella, pero aún así necesitaban la ayuda de Mao Mao para que pudieran acercarse a hablar con él, puesto que la familia de Mao Mao era de mayor prestigio que el clan Ma. Esto sucedió cuando asistieron a una reunión de clanes, en donde la hermana de Basen, Ma Mei, le pidió a Mao Mao el favor de acompañarla junto con su esposo y Basen para hablar con el abuelo de Lishu, pues ninguno de los que estaban presentes del clan Ma conocían al líder del clan U, y la única que conocían por negocios de Lahan era a Mao Mao, así que con la esperanza de que ella les hiciera una conexión, la llevaron a la reunión. Cuando se presentó por fin el abuelo de Lishu, Mao Mao le explicó sin entrar en muchos detalles el cómo había llegado a conocer a Lishu dentro del palacio interno, y también de cómo sus propias damas de compañía la habían tratado mal, e incluso que habían tratado de envenenarla durante una fiesta del jardín. También le contó que casi moría cuando fue enviado al occidente y su carruaje fue asaltado, y cuando su hermanastra le había creado una trampa con un tigre para que la matara. Y por último, sobre el escándalo de la infidelidad del emperador, y la cual había sido una trampa, y que por eso ahora ella estaba en un convento, y que como a pesar de que Lishu le aseguraba a su abuelo mediante cartas que estaba haciendo un buen trabajo como consorte, Mao Mao la desmintió, puesto que el único deber y trabajo de una consorte era tener hijos con el emperador, pero Lishu jamás había sido convocada ante el emperador, a diferencia de las otras tres consortes. Incluso Lowland había servido al emperador, menos Lishu. Al escuchar esto su abuelo, se podía notar que cada vez su ira iba creciendo más y más por confiarle el honor de su familia y el de su nieta a su yerno, y el cual no servía para nada. Así que la hermana de Basen habló y dijo que en cuanto regresara Lishu a su casa del convento, se podía casar nuevamente, y que en ese caso que considerara un matrimonio con su clan, puesto que ellos deseaban que Lishu fuera parte de su familia, y al tener un rango más elevado que el clan U, que ahora había caído en la desgracia, podría salvar así su reputación. Este sería un trato bastante tentador y afortunado para el clan U, pero el abuelo de la joven se negó, puesto que no quería someter nuevamente a Lishu a un tercer matrimonio sin amor y sin beneficio aparente para la otra familia. Basen durante todo este rato no había dicho ni una palabra, pero por su comunicación corporal, el abuelo de Lishu se dio cuenta de que el joven que estaba delante suyo era el que buscaba casarse con su
su nieta y lo volvió a negar, pero ahora dijo la verdadera razón, y la cual era que el poder militar se había dividido en 3 facciones ahora que el emperador se había casado por fin, por lo que el poder dentro de la corte era un caos en ese momento. Incluso el poder de Lacan había disminuido un poco, y el abuelo de Li Shu tenía un gran problema, pues nadie lo quería ahora en ninguna facción. Así que sin arreglar ese asunto antes, el líder del clan Wu no podría pensar en casar a su nieta nuevamente. Y esto es todo lo que se sabe hasta ahora de la historia de amor entre Li Shu y Basen. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Esperemos que en el futuro puedan casarse y ser felices juntos. En la descripción dejo los links a Ralebon por si quieren leer la novela y también los créditos de las talentosas personas y colegas que me han ayudado con las voces de Basen y Li Shu. Y sin más, espero verlos a todos en el próximo spoiler.